Porque a veces las cosas no me salen como yo quiero. Muy buenos días, te saluda Juan Soria de Propósito y Sentido y hoy vamos a contestar este comentario, este interesante comentario que nos hace una suscriptora de nuestra comunidad gracias a un tip que enviamos en el que decíamos, entre otras cosas, que para poder vivir nosotros algo en nuestra vida física, primero teníamos que crearla internamente. Es decir, para que un resultado, para que una situación, para que una circunstancia, para que un deseo, para que un anhelo se cristalice y lo podamos vivir, primero teníamos que vivirlo internamente, primero teníamos que construirlo internamente. Y esta suscriptora nos dice que sí, que eso es así. El tema es que cuando ella piensa en negativo, cuando ella construye en negativo, eso le sucede, pero que cuando construye en positivo, eso no le sucede todas las veces y nos pregunta por qué. Entonces seguramente esto a ti te ha pasado, a mí me ha pasado y a la mayoría de las personas les pasa, y entonces vamos a tratar de comprender, vamos a buscar comprender por qué esto funciona de esta manera. ¿Por qué cuando nosotros tenemos un anhelo, por qué cuando nosotros tenemos un deseo, por qué cuando nosotros queremos vivir algo que es positivo, que queremos en nuestra vida, muchas veces no se da y eso nos produce como ciertas frustraciones y nos pone como a preguntarnos, a cuestionarnos por qué nos sucede esto? Y esa pregunta ¿por qué? Muchas veces nos lleva a una culpabilización, ya sea a nosotros o a otra persona, que es exactamente lo mismo, son como las dos caras de la misma moneda. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Bueno, muy fácil, porque como decía Einstein, si sigues haciendo las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. O, como decía él, mejor dicho, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas distintas. O sea, el concepto de Einstein es fantástico. El tema en cuestión, lo que te invito a hacer en este momento, es a reflexionar, pero más profundamente. Porque seguramente tú has escuchado la frase, es archiconocida. El tema es que lo importante no es conocer la frase, lo importante es cómo la aprendemos con H intermedia, cómo la incorporamos en nuestra vida, en nosotros mismos y en nuestra vida. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo de igual todos los días que me lleva a obtener los mismos resultados? O, otra pregunta, ¿qué podría hacer diferente para poder obtener resultados distintos? Que esos resultados distintos son lo que hoy no estoy teniendo. ¿Se entiende? O sea, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero, esa vida con propósito y sentido, esa felicidad, plenitud, trascendencia, libertad, amor, etc., hoy no lo estoy teniendo, por eso lo anhelo. O sea, es un resultado que hoy no estoy teniendo. Por consiguiente, como dice Einstein, si hoy no lo estoy teniendo, o sea, que es un resultado distinto al que yo hoy actualmente estoy viviendo, es porque tengo que hacer cosas distintas. ¿Cuáles son esas cosas distintas que tengo que hacer? Porque en general, o mejor dicho, a la mayoría de las personas les sucede que piensan una cosa, sienten algo diferente, dicen cosas distintas, hacen cosas diferentes y por consiguiente los resultados terminan siendo una mezcla confusa de la síntesis de todo ese cóctel que le sucede a la persona internamente y que muchas veces esas personas somos nosotros. Ahora, fíjate bien por qué en términos negativos siempre se da esta situación. Es decir, una persona siente negativo, le duele algo, siente tristeza, frustración, melancolía, ira, está con bronca, está envidiosa por alguna situación, etcétera, 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 cualquier emoción negativa que tenga, eso le hace ponerse a pensar en esa situación, eso hace que diga cosas relacionadas con ese sentir y con ese pensar, obviamente va terminando, lo más probable es que termine ejecutando acciones que se correspondan con ese sentimiento, pensamiento y palabras, y obviamente esas acciones van a traer determinados resultados. Entonces, ¿por qué esto se da tan naturalmente en lo negativo y por qué no se da en lo positivo? Bueno, porque nosotros necesitamos enfocarnos en lo positivo. Porque así como nos resulta tan fácil, tan natural, tan lógico que la persona sienta negativo, piensa negativo, diga negativo, haga negativo y obtenga resultados negativos, así como nos parece tan natural, tan lógico, tan razonable, bueno, lo mismo sucede al revés, porque el principio, la ley, es la misma. El principio, por ejemplo, es la ley de causa y efecto. Entran otros también, que es el principio de correspondencia. Pero la ley de causa y efecto también entra en este sentido. Y
Si nosotros nos enfocamos, cambiamos el enfoque y nos enfocamos en los aspectos positivos, el tiempo que sea necesario, entonces vamos a obtener esos resultados que tanto anhelamos. No existen cosas imposibles, sí existen personas que nos limitamos a alcanzar eso que tanto queremos. Por consiguiente, si le ponemos el mismo enfoque, el mismo empeño, las mismas ganas a lo positivo, al propósito, a las metas, a los objetivos, a eso que tanto queremos, seguramente lo vamos a obtener en algún momento. Y como no sabemos en qué momento, acá viene la clave es la perseverancia. La perseverancia, es decir, que sigamos avanzando y sigamos enfocándonos en esa meta que tanto queremos hasta que la consigamos. Una vez que nosotros, esto es como un GPS. En un GPS tú pones dos datos básicos, dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y el GPS, si encuentra esos dos datos, te marca un camino. Bueno, en nosotros funciona básicamente de la misma manera. Nosotros tenemos que saber de dónde estamos, desde dónde partimos, y necesitamos saber también hacia dónde vamos. Y obviamente ahí se va a trazar un camino. Ahora, la perseverancia es la clave. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es que vamos a obtener eso que queremos. Por consiguiente, lo que necesitamos hacer, como dice aquí, es pequeños pasos, los famosos baby step que dicen algunos autores, es decir, pequeños pasos de bebé, pequeños pasos todos los días. Lo importante es triunfar todos los días. Lo importante es que nosotros sepamos hacia dónde vamos y que vayamos avanzando hacia ese lugar. Eso significa propósito y sentido. Propósito es saber hacia dónde voy y sentido hacia dónde, hacia mi propósito. Cuando la persona le encuentra un sentido a la vida es porque está yendo en pos de su propósito, en pos de su misión, en pos de lo que le da felicidad, plenitud, amor, etc. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por pertenecer a la comunidad. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen todas las novedades de los videos nuevos que vayamos subiendo. Si quieres que te contestemos alguna pregunta o comentario, puedes dejarnos también un comentario, valga la redundancia, aquí abajo. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo video.